Tengo un cordial saludo, mi nombre es Douglas Eduardo Zavala Sánchez, soy ingeniero de petróleo de profesión, soy de la Universidad Nacional de Piura, de Perú, tengo 19 años de experiencia en la industria del petróleo y gas. Mi especialidad es la estimulación, el cual abarca los campos de acidificación, así como fracturamiento hidráulico. También me he desempeñado en el área de cimentación de pozos, tanto en pozos exploratorios como en desarrollo, y cimentaciones primarias, así como cimentaciones secundarias o remedial. Tengo conocimientos de pozos tanto en terminaciones offshore como onshore. Entre mis habilidades que me caracterizan son la comunicación asertiva, liderazgo de grupos y buen desempeño en trabajo bajo presión. Realizo mi trabajo con integridad, calidad, brindando el soporte necesario para lograr los objetivos que se ha trazado la compañía y o el cliente. He realizado trabajos en ámbitos nacionales dentro de mi país, así como también en ámbito internacional. Entre los países destacados son Colombia, Argentina, Brasil. Me he desempeñado en el área de estimulación en mayor parte, lo que corresponde a fracturamiento hidráulico, acidificación matricial y cementaciones en operaciones costa afuera, en Perú. También he realizado trabajos en Colombia, en las mismas áreas. Actualmente estoy trabajando aquí en Colombia, desempeñándome en el área de producción enhancement, lo que es mejoramiento de la productividad, correspondiente a estimulación de pozos petroleros, fracturamiento hidráulico y estimulación, sand control y water control. Entre las fortalezas técnicas que me destacan son la estimulación matricial, fracturamiento hidráulico, análisis de daño de formación, análisis de producción de pozos, el control de arena, sand control, tanto lo que corresponde a los gravel pack como frac pack o extension pack, terminaciones de pozos petroleros, cementación de pozos, tanto las primarias como las remediales, operaciones en alta mar, gestión de recursos, lo que es gerenciamiento de la línea de producto. En la experiencia profesional, actualmente me encuentro en las operaciones Colombia como ingeniero de estimulación, corresponde a trabajos de estimulación como fracturamiento hidráulico, water management y sand control, responsable de coordinar y dar el soporte y ejecutar los trabajos de estimulación, control de agua y operaciones de sand control en las diferentes compañías como Ecopetrol, Frontera, Jocol y Operenco. En abril del 2022 y diciembre de 2020 estuve en Operaciones Perú como ingeniero de estimulación y cimentación de pozos, responsable de coordinar el soporte de las operaciones offshore. Netamente me trabajé en la operación offshore con el barco Hippo en el noroeste del Perú. En octubre de 2020 y diciembre de 2020 estuve en las operaciones de Colombia como ingeniero de estimulación. Fui a ejecutar unos trabajos en los campos de Venganza y La Cristalina con las compañías Jocol. Asimismo realicé trabajos de control de arena en el área de Cuervas con la compañía Perenco. En enero de 2016 y octubre de 2020 estuve en las operaciones del noroeste del Perú como coordinador de operaciones y líder de ingeniería en las operaciones de Pressure Pumping, Baker Hughes. Fui responsable de coordinar y dar el soporte en las operaciones con el cliente. Noviembre de 2015 y enero de 2016, operaciones de Pressure Pumping Colombia, ingeniero de estimulación y cementación de pozos. Tuve la oportunidad de estar en los campos de Dina con la compañía Pacífico Rubiales realizando los trabajos de fracturamiento hidráulico. Estuve también en los campos de las Infantas con la compañía Ecopetrol realizando los trabajos. En las cementaciones secundarias un semen squeeze. En enero de 2013 y noviembre de 2015 me desempeñé como coordinador de operaciones en las operaciones del noroeste del Perú, dando soporte técnico al cliente para la selección de candidatos, diseño y ejecución y análisis postproducción de los trabajos de estimulación. Fui coordinador de operaciones e instalaciones para la ejecución de obras costas afuera, en este caso con las operaciones con el IPO.
una embarcación. Estuve en trabajos de fracturamiento hidráulico offshore con geles de baja carga polimérica, en este caso con los gomas HPG, que son la hidroxipropilguar o la carboximetilhidroxipropilguar. Estuve también en trabajos con fluidos de libre carga polimérica, en este caso el Elastafrag, el cual corresponde a sistemas con biseles surfactantes. Estuve en estimulaciones matriciales correspondientes a sistemas de reactivos y no reactivos. Los reactivos con ácidos tanto orgánicos e inorgánicos, y los no reactivos con trabajos de bombeo de solventes, así como también de surfactantes o enzimas para poder mejorar la conductividad de la formación. Trabajos de cementación, estuve con cementaciones remediales y bombeos de sistemas de control de agua. En enero de 2010 y enero de 2013 fui Product Manager de las operaciones del noroeste del Perú, el cual constaba de administrar los recursos para las operaciones, presentando la planificación de trabajos, los costos involucrados, así como también el revenue involucrado, y optimizar los recursos para poder tener un margen de ganancia de acuerdo a lo que la compañía esperaba. En enero de 2008 y enero de 2010 me desempeñé como líder de ingeniería en las operaciones de offshore y onshore en la línea de producto de pressure pumping, realizando la validación de programas como estimulación matricial, fracturamiento hidráulico, cementación de pozos y cold tubing, elaboración y entrega a la gerencia distrital de evaluaciones de ventas y marketing, elaboración del seguimiento y revisión de órdenes de compra, revisión y seguimiento de cuentas por pagar, soporte técnico al cliente para satisfacer sus necesidades, fue apoyo logístico para hotelerías cuando se hacían inercias en los trabajos o los proyectos IWS, coordinador de proyecto del lote 10 con Petrobras, lote Z2B con Saya Perú, subsidiaria de Ecopetrol, lote Z1 con Frontera, lote 6 y 7 con la compañía CNPC, bloque 1 y bloque 3, bloque correspondiente a la selva peruana. Diseño, ejecución y análisis de programas de estimulación y cementación de pozos exploratorios. En este caso, uno de las operaciones destacadas fue en las operaciones de los yacimientos de San Pedro, en el lote Z6 con Savia Perú. Introducción de tecnología de fractura, surfactantes polímeros de alta densidad, en este caso los HPG o los carboximetilhidroxipropilguar, leche de cemento y espaciadores. En enero de 2004 y 2008 fui ingeniero de estimulación y completación de pozos, dando soporte técnico al cliente para la selección de candidatos. Fuimos pioneros en el sistema de bombeo reactivo y no reactivo con sistemas Aston Acid y SQ. Fuimos pioneros con el control de agua, geles selladores y modificadores de permeabilidad, fractura hidráulica en pozos con propantes naturales cerámicos o agua ultraliviano con Nipro, fractura hidráulica con fluidos base agua, ejecución post-análisis de trabajo de sand jetting, cementación de pozos exploratorio y desarrollo, trabajos de remediación, desplazamiento de fluidos de línea de producción en operaciones offshore. En enero de 2003 y 2004, cuando recién empecé mi entrenamiento, pues lo realicé en la compañía Río Bravo Pan American, como en el área de reservorios y producción, donde me formé para luego pasar a la siguiente compañía, que fue BJ Services. El entrenamiento que tuve fue tanto dentro del país donde estuve, que fue Perú, así como también en países destacados como Argentina, Colombia, Brasil y Venezuela. En Argentina estuve en yacimientos de Loma Lata y Vaca Muerta. En las operaciones de Brasil, tanto onshore como offshore, estuve en Macaé, Cato y Mossoró. En Venezuela, en Maracaibo y en Ciudad Ojeda. Asimismo, pues llevé una serie de cursos correspondientes dentro y fuera también de mi país. Entre los más destacados fue la optimización de producción en Bogotá, Colombia, así como también estuve en workshop Fracturing de Seguros Taigas, fue en Río Janeiro, Brasil, y también cursos de gerenciamiento como el Frontline Management Program en Bogotá y el Value Added Profit en Lima.
Continuando con nuestra presentación, hoy voy a darles a conocer lo que corresponde a lo que es daños de formación. El contenido que vamos a revisar o que voy a presentar corresponde a lo que son conceptos, clasificación de daño en la formación, flujo de fluidos en el reservorio, para poder entender lo que es un daño o determinar el tipo de daño por sólidos, daño por filtración de fluidos, daño por teoría de disparos o perforaciones, daño por bacterias, daño trabajos de workover, en este caso nos centraríamos en lo que corresponde a acidificación. Daño a la formación. El daño a formación se ha convertido en una frase bien conocida, el petróleo. La razón principal por la que muchos pozos de petróleo, de agua y gas tienen baja productividad es por el daño que se tiene en el nivel wellbore o en el alrededor del pozo. Este daño puede ser profundo o puede ser corto. Esto va a depender del tipo de agente el cual ha llegado a introducir a la formación. El daño causado es causado por muchos factores y puede ocurrir a medida que se perfora la formación o también puede ocurrir durante su vida productiva. Aunque los números o la cuantificación del daño o el skin como se le llama pueden calcularse para producir pozos de petróleo y gas, estos valores calculados a veces son engañosos o confusos. La experiencia demuestra que los tratamientos de estimulación proporcionados aumentan significativamente la producción en pozos que tienen factores de skin cero o negativos. Esto es cuando hay una estimulación. Estos resultados pueden explicarse por el hecho de que los tratamientos de estimulación eliminan o evitan de alguna forma el daño que estaba pasando en pozos, como por ejemplo las acidificaciones, que lo que hace es tratar de remediar el daño que ha ocurrido durante la vida productiva del pozo o durante su perforación, o otros métodos como son los fracturamientos hidráulicos que se tratan de sobrepasar el daño generando una fisura rellenada con propante y tenga una mejor comunicación del reservorio hacia el pozo. Las principales causas del daño o skin son: tenemos invasión de sólidos, tenemos los daños de mojabilidad, tenemos los daños por perforación inadecuada, lo que son los perforaciones con altas cargas, las precipitaciones químicas por tema de incompatibilidades. Esto puede producir la reacción de fluidos que entran e ingresan al reservorio, los cuales no son compatibles y pueden producir dentro del reservorio sólidos. El bloqueo por emulsión, cuando se generan emulsiones de fluidos no miscibles dentro del reservorio. Bloqueos por agua, cuando hay una alta saturación de agua. Esto cambia la movilidad dentro del reservorio y esto es producido principalmente por los cambios de mojabilidad dentro del mismo. Bacterias, tenemos tres tipos de bacterias que son muy peligrosas dentro del reservorio, por ejemplo las bacterias sulfarreductoras. Tenemos hinchamientos y dispersión de arcillas de posición orgánica, que son cuando hay precipitaciones de asfaltenos o parafinas por diferente tipo de cambios dentro del reservorio, como puede ser uno de temperatura durante la vida productiva del pozo o por debajo de presiones críticas. Y la deposición de scale, que a lo mismo que la deposición orgánica, pues ocurre cuando hay cambios de temperatura y cambios de presión dentro del mismo, o cuando se genera una mezcla o cuando ingresa un fluido extraño al reservorio y genera una incompatibilidad dentro del mismo. Entre los daños de formación clasificados por pozos nuevos, por pozos productores o son pozos viejos o pozos inyectores, tenemos la invasión de fluidos y o de sólidos en pozos nuevos. Tenemos sólidos de lodo, tenemos el filtrado de lodo, tenemos los sólidos de cemento y el filtrado de cemento. Entre los sólidos de lodo y los sólidos de cemento, pues estos producen unos daños
que son cortos, son apenas unas pulgadas porque son sólidos. En cambio, lo que son filtrados de lodo y el filtrado de cemento, sí, como ser fluido, esto puede ingresar hacia la formación y generar diferentes tipos de daño por incompatibilidades, lo que puede generar precipitaciones o puede también generar emulsiones o puede también generar eh, viscosidades altas dentro del mismo por tema de incompatibilidad. Entre los pozos productores o pozos viejos tenemos los daños por depositación de incrustaciones y o corrosión, lo cual lo genera pues, las bacterias olfactoreductoras, bloqueo de agua y emulsión, parafina y materiales asfalténicos, hinchación y migración de arcillas. Entre los bloqueos de agua y emulsión y parafina, pues estos vienen en la vida productiva del pozo debido a los cambios de presión y temperatura que tienen los mismos, al igual que la hinchación y migración de arcilla. La hinchación se produce cuando hay una reacción con unas arcillas que las murionitan especialmente y ingresan fluidos de los cuales estas hinchan este tipo de arcillas debido a las faltas de iones, en este caso de sales para poder evitar ello. Y la migración de arcillas por una desestabilización del pH de las arcillas o también por una desconsolidación de la formación que se tiene. Entre los pozos inyectores tenemos los daños siguientes: depositación de escamas y corrosión, es por las altas saturaciones de agua que se tiene o por el tipo de agua incrustante que tiene, la hinchación de arcilla, petróleos, slash o los lodos, hidrocarburos sólidos de infiltrar. Este es muy complejo cuando nosotros no tenemos un conocimiento exacto o no tenemos un conocimiento mineralógico de la formación. Entonces, esto hace que el fluido que ingresamos o que inyectamos pueda tapar los poros debido a incompatibilidades o precipitaciones que se generan debido a la incompatibilidad de los fluidos que inyectamos y los fluidos que se encuentran en el reservorio. Entre las clasificaciones de daños se reconoce comúnmente que el daño de formación es causado por la penetración de líquidos y sólidos, como ya hemos visto anteriormente. Una comprensión general del daño de formación y su efecto es esencial en la selección del tratamiento. El daño de la formación lo podemos dividir en dos tipos: un daño profundo, que es en la cercanía del pozo, un daño profundo o en la cercanía del pozo, y un daño que es un poco más alejado de la cercanía del pozo, ¿no? Que puede penetrar entre 4 o 5 pies dentro del mismo, ¿no? El daño en la cercanía del pozo. Ese tipo de daño comúnmente ocurre cuando la perforación de pozos nuevos hay alteraciones dentro del fluido, como por ejemplo tenemos sólidos en el mismo, los cuales no son adecuadamente filtrados. Estos sólidos pues van dentro del fluido para generar el revoque del mismo, de tal forma de que el fluido que tengamos en el pozo por presiones hidrostáticas o presiones diferenciales, estos no ingresen o no se pierdan demasiado hacia la formación. La invasión del lodo de perforación y otros sólidos en la formación crea una zona de permeabilidad muy reducida. Se forma un revoque, como les comenté, duro e impermeable en la cara del pozo, constituido principalmente por partículas sólidas de los fluidos de perforación. Algunas de estas partículas pueden incluso penetrar en la formación taponando los poros y fracturas del sistema. En este caso, por ejemplo, las formaciones que son calizas, que muy difícil tienen permeabilidad propia, sino que estos yacimientos naturalmente fracturados son particularmente calizas. Las formaciones que son de alta permeabilidad, en este caso, son areniscas. La profundidad de penetración es difícil de determinar, sin embargo, generalmente se acepta que los sólidos no penetran más de unas pocas pulgadas. En el siguiente gráfico podemos observar que tenemos un perfil de presión en el yacimiento. Sin embargo, pues la zona
que estamos observando de un delta de P, que es la zona dañada. Hay una caída de presión, entonces la presión que está dentro del pozo pues es la diferencia entre la presión que está dentro del pozo y la presión de yacimiento. Este es el delta P, que generalmente se le puede decir que es un skin que está dentro de la zona dañada. En daño moderado o profundo, la filtración o pérdida de agua de los fluidos de perforación o terminación penetra aún más en la formación. Generalmente se acepta que la profundidad de penetración del filtrado es comúnmente de 1 o 2 pies. En muchos casos, cuando la permeabilidad es muy grande, en este caso, contiene una permeabilidad incluso secundaria, que son fracturas comunicadas, como son las calizas, puede llegar hasta 3 o 4 pies, o hasta 7 u 8 pies en algunos casos. El tiempo de contacto del fluido de perforación y terminación son factores claves. Las propiedades del fluido de perforación o terminación, las características de la formación, que corresponde pues a la movilidad y permeabilidad, y las diferenciales de presión que se pueda tener. Antes de las operaciones de perforación y recondicionamiento, la formación está en equilibrio con los fluidos de formación vírgenes. ¿Por qué? Porque no hay otro fluido que tenga características diferentes a los mismos. Entonces, cuando hay una incompatibilidad de estos fluidos invasor con respecto al fluido que tenemos en el reservorio, puede generar un tipo de daño, así como también una reacción con la mineralogía de la misma. Esto puede generar, por ejemplo, hinchamientos y dispersión de arcillas de formación, así como también precipitaciones químicas y bloqueos por emulsión. Tenemos también bloqueos por agua, cambios de mojabilidad dentro de la formación, crecimiento bacterial, deposición orgánica e inorgánica. Estos son algunos solamente de los daños que pueden generarse, ¿no? La deposición de los materiales orgánicos e incrustaciones generalmente ocurre es durante la producción del pozo, cuando hay caídas de presión y cuando hay caídas de temperatura. Para poder nosotros entender un poco lo que es más el daño de formación y cómo remediarlo, primero debemos entender cómo es el fluido de los fluidos a través del reservorio. Para ello, pues tenemos que primero conocer lo que es la porosidad. La porosidad es el término más científico que se ha aplicado en los campos de petróleo. La porosidad, por definición, es la fracción de roca formada por el espacio vacío. Es decir, algunos de los espacios porosos están conectados entre sí, mientras que otros no. Es por ello, en este caso, les vuelvo a repetir, por ejemplo, las calizas, los espacios porosos son muy pequeños y no tienen incluso a veces poros comunicados. Sin embargo, pues tienen una porosidad secundaria que corresponde a fracturas o a microfracturas. La aparición de espacios porosos conectados conduce al término de permeabilidad, la cual es por definición la capacidad que tiene la roca para transmitir o permitir que el fluido fluya a través del mismo. Las formaciones areniscas tienden a tener una permeabilidad uniforme y porosidad continua. Esto da como resultado una condición de flujo radial hacia el interior del pozo. Aquí es importante conocer el tipo de flujo porque vamos a conocer tipos de flujo radiales y tipos de flujo lineales. Y incluso cuando hay fracturamiento hidráulico hay un tipo de flujo que es un tipo de flujo bilineal. Los yacimientos de caliza y dolomita, sin embargo, generalmente tienen unas permeabilidades secundarias como son las fisuras. El flujo de fluidos puede ser principalmente a través de fracturas naturales. Sin embargo, estas fracturas pueden producir canales de flujo altamente permeables para formar un sistema de flujo muy parecido a un cuerpo de arena radialmente uniforme. Sin embargo, en este tipo de reservorios, pues cuando hay una invasión de fluidos, el daño que se produce es profundo. La productividad objetiva de un pozo, por lo tanto, depende en gran medida tanto de la permeabilidad como el radio de la zona alterada que rodea inmediatamente al pozo. Para comprender mejor los efectos del daño, es importante revisar cómo fluyen los fluidos a través del material poroso y cómo se puede dañar el mismo. El flujo lineal a través de la roca. Imagine que una roca isenta se corta en la forma de un cilindro, como se muestra en la figura. El fluido que introduce una fuerza
en un extremo del cilindro fluye a través de la roca y sale por otro extremo. Y como podemos ver, fluye de forma lineal, en un solo sentido o en el sentido de producción, como nosotros le comentamos. La fuerza o energía requerida que hace el fluido que pase a través del núcleo es la diferencia entre la presión de entrada y la presión de salida. En este caso, P2 menos P1. La resistencia al flujo es causada por la fricción creada dentro de la roca y por la viscosidad del fluido que fluye a través de la misma. Entonces, si podemos ver nosotros en la figura, vemos que la dirección es una sola y es una dirección hacia la producción del pozo. Pero como vemos hay un K1 y un K2, el K2 corresponde a la zona dañada. ¿Por qué? Porque ese K2 es menor a la permeabilidad virgen del reservorio que no ha sido alterada. Entonces tenemos una caída de presión entre P2 y P1. ¿Ok? El flujo radial a través de la roca. Cuando el pozo real penetra una capa de roca, o sea, cuando se perfora el pozo, cualquier flujo de fluidos desde el pozo hasta los estratos de roca o desde los estratos de roca hacia el pozo sigue un patrón radial. Porque como vemos una figura, observamos cómo se perforó un pozo y cómo atravesamos un cilindro, que es la parte inferior. Entonces observamos que el flujo va en forma radial. El fluido sale de un cubo o el pozo a lo largo de líneas paralelas a los radios de una rueda, como podemos ver, similar a una rueda. Lo contrario es cierto si el flujo está dentro del pozo. El caso del flujo radial, para que un pozo tenga un flujo radial, un radio RW y un radio de formación bajo el conservo es RE. ¿Ok? Entonces, básicamente los flujos radiales se ven en reservorios que no han sido fracturados o en reservorios que no han sido inyectados sobre su presión de extensión de fractura, o sea que no se genera una fisura. En cambio, los flujos de tipo lineal son cuando se han generado unas fisuras o cuando las formaciones en este caso tienen fisuras y corre a través de las mismas. Un punto importante para nosotros determinar la zona dañada es el índice de productividad, las pruebas de drawdown o build-up o la eficiencia de flujo. La existencia de daños en la formación suele indicarse por una pérdida de producción o una producción inferior a la esperada en un pozo. La forma de medir son estos tres métodos. ¿Qué es el índice de productividad? El índice de productividad de un pozo está dado de mucho más bajo que en pozos circunstantes. Perdón, el índice de productividad de un pozo dado es mucho más bajo que en pozos circunstantes terminados en la misma zona. Ese es un indicativo de daño. ¿Por qué? Porque así los pozos que han sido perforados y que son estáticamente similares o tienen arenas continuas, tienen que producir similarmente o tienen que empezar con una curva de producción similares o una presión de producción o una presión de reservorio similar. Pero sin embargo, al medir o realizar la ecuación del índice de productividad, vemos que el pozo empieza con una producción baja al estimado o muy baja a la producción de los pozos cercanos. Entonces quiere decir que este pozo tiene un daño. El índice de productividad se define como la tasa de flujo volumétrico dividida por la caída de presión del pozo. Las pruebas de drawdown y las pruebas de build-up. Estas son pruebas que se realizan para determinar la presión del reservorio. Unas se realizan a tiempos de producción, intervalos de producción y unos intervalos de caída de presión, como son las pruebas de drawdown. Y la prueba de build-up consiste en un registro de presiones en el mismo punto, después de que un pozo se cierra en un cierto tiempo. Normalmente resulta en una línea recta si la prueba fue de suficiente duración. Son dos tipos de prueba que las que podemos observar.
Uno es a pozo abierto y el otro es a pozo cerrado. Y la eficiencia de flujo. La eficiencia de flujo viene directamente relacionada con las pruebas de presión, las pruebas de drawdown y las pruebas de build-up. Estas normalmente se realizan con un medidor de presión en el fondo del pozo. Los tiempos y los caudales de flujo se anotan cuidadosamente y por supuesto las presiones se registran continuamente. Una vez que se obtiene esta información, las presiones se tabulan frente al tiempo de flujo y el tiempo de cierre. Luego estos puntos de dados se trazan como muestra en la figura. La pendiente M, PCI por ciclo logarítmico. Con ese pendiente M y el factor de daño se puede calcular la eficiencia del pozo. Si esta eficiencia no corresponde a la eficiencia que normalmente se tiene que dar cuando tenemos una presión de reservorio sin ninguna zona de daño, entonces podemos observar de que tenemos un daño en este caso. Eficiencia y flujo, un ideal drawdown con un actual drawdown. El daño de formación producido por partículas sólidas, el daño por sólidos. Una de las principales causas del daño de la formación es la invasión de partículas sólidas que tapan la garganta de poros interconectados. Es decir, una porosidad interconectada es permeabilidad. Prácticamente tapa o reduce la permeabilidad natural de la formación. El rango de tamaño crítico para la contaminación solo implica una comprensión básica de la teoría de puentes de partículas. Esta es una teoría que a lo largo de la historia del petróleo pues ha cambiado mucho. Sin embargo, pues una se complementa con la otra. En la década de 1930, Coverley y Warner realizaron experimentos con cuerpos esféricos para determinar cómo estos forman puentes estables sobre aberturas más grandes de su propio diámetro. En el artículo publicado algunas consideraciones en la selección e instalación de empaque de grava para pozos petroleros, comentaron que la forma predominante que el empaque de meturano de arena es hexagonal. Y con ello empezaron a surgir diversas teorías, como por ejemplo, cuando el diámetro de la partícula pequeña es aproximadamente la mitad del diámetro circunscrito en el espacio entre granos, esto se puede generar un puenteo o un puente estable. Sin embargo, al relacionar estos principios básicos con el taponamiento de la formación, es evidente que las partículas con un diámetro aproximadamente 13 veces más pequeño que el grano de la arena de formación promedio se unirán a la abertura largante del poro y no pasarán a la matriz de la formación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La primera teoría que se propuso en este tipo de daño de sólidos fue que si el diámetro de la garganta poral es mayor a 2 veces el diámetro de las partículas, esto puede generar un puente estable, pero sin embargo vemos que hay partículas mucho más pequeñas, y esas partículas mucho más pequeñas, si son 13 veces más pequeños, y la acumulación de estas mismas pueden también tapar o invadir los espacios porales y posiblemente puedan quedar atrapadas dentro de la propia matriz de la formación. Después, en la época de 1970, se llevó a cabo una investigación. En el documento LSP 5713 por Abrams, diseño de lodo para minimizar el deterioro de la roca debido a la invasión de partículas. Las conclusiones básicas de este trabajo se indican que los estudios de permeabilidad del núcleo confirmado que las partículas con un diámetro de 1/3 y 1/7 del tamaño largante poro taparán los canales porosos. Esta es la otra teoría que se complementa a la inicial. Quiere decir que las partículas entre 1/3 y 1/7 del tamaño de la garganta del poro también taparán los canales de los poros. O sea, no realizan un puenteo, sino que entran hacia la formación y pueden tapar. Y las partículas menos de 1/7 del tamaño de la garganta del poro migrarán libremente a través de la matriz.
Para comprender cómo quedan atrapadas las partículas tan pequeñas es necesario considerar las formaciones productoras de petróleo y gas como excelentes filtros de profundidad. Son muchos los poros interconectados que varían mucho su diámetro, con entradas y salidas de los poros generalmente más pequeñas que los propios espacios de los poros. O sea, estos se pueden reducir en el camino. Esos pueden, mientras el tipo de fluido comienza a mirar por los espacios porales, estos pueden cambiar su morfología, tanto así como su diámetro. Esta estructura hace que los fluidos que pasen a través de la formación cambien de dirección y velocidad con frecuencia, mientras están sujetos a muchas caídas de presiones diferentes. Es correcto. Cuando se reduce la garganta poral, la velocidad del fluido cambia, incrementándose, y esto puede desestabilizar incluso los finos de formación que están adheridos hacia la roca, que muchas veces están adheridos por cargas iónicas. Más aún, cuando hay caídas de presión, estos fácilmente pueden girar. Es por eso que durante la vida productiva del pozo puede ocurrir este tipo también de daños. Las partículas que se transportan con el flujo fluido a través del espacio poroso pueden ser atrapadas por restricciones en la trayectoria debido a los espacios, en este caso cuando se reducen. Se formarán puentes estables si las restricciones están entre 2 y 3 veces el diámetro de las partículas. Es lo que comentamos en la primera teoría. Para causar las partículas que se asienten en el fondo del espacio. Dado que existe una relación directa entre el espacio poroso y la permeabilidad, cualquier reducción en el volumen real del espacio poroso dará como resultado una reducción correspondiente a la permeabilidad. Para determinar la cantidad de reducción de permeabilidad es necesario considerar los efectos de mezclar partículas de tamaño grande y pequeño. Muchas veces o muchas personas asumen erróneamente que si mezclan cantidades de dos partículas de diferente tamaño, la permeabilidad resultante de la mezcla sería el promedio ponderado, pero no es así. En el documento del SPI 4772 de Terry Sperling, arena y grava, un estudio de sus permeabilidades presenta una conclusión muy diferente. En el caso real de una mezcla, las partículas más pequeñas tienden a llenar los espacios entre las partículas más grandes, de modo que la permeabilidad de la mezcla suele ser menor a la permeabilidad de partículas más pequeñas incluso. Una manera fácil de ilustrar el fenómeno sería tomar dos cajas idénticas A y B y llenarlas pues con diferente tipo de partículas, ¿no? El daño a la formación debido a componentes de control de pérdida de fluidos y agentes divergentes. Ocurre, por ejemplo, en la perforación de pozos, como corresponde al filter cake, cuando se le coloca material puenteante al lodo o material para controlar la pérdida de fluido, y en las cementaciones incluso también, cuando se coloca al cemento aditivos para control del filtrado, que básicamente son polímeros que se adhieren a las paredes de la formación, evitando pues que se pierda fluido hacia las mismas y de esta manera pues logre circular el fluido a la dirección que se requiere, ¿no? Cualquier pérdida de fluido de formación tiene el potencial de causar daño en la formación, y la presencia de productos controladores de pérdida en el fluido puede aumentar ese daño. Las pruebas realizadas por la CIA MOCO, una CIA de petróleo, han demostrado que todos los aditivos de pérdida de fluido son solubles, dejan un residuo que puede no eliminarse totalmente en la formación, aunque su uso dará como resultado una disminución neta en el daño total de formación. Esos aditivos incluyen resinas solubles en aceites, partículas solubles en ácido, carbonato de calcio, carbonato de hierro y partículas solubles en agua como las sales. Aquí nos dice que los productos controlados de filtrado efectivamente controlan el filtrado hacia la formación. No pueden producir daños profundos, pero sí se producen daños en la cara de la formación. Al generarse el filter cake, generarse el cake de tal manera que evita que el fluido se pierda en formación. Cuando las partículas muy finas de 5 a 50 micrones están presentes en la mezcla,
La invasión de partículas puede causar un taponamiento profundo. La presencia de partículas finas creará un filter cake de baja permeabilidad, lo que también hace que este cake sea más difícil de eliminar. La selección de aditivos debe hacerse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: distribución y tamaño del poro de las zonas más productivas de la formación. Aquí quiere decir es cuando hay una formación que es muy permeable. Tenemos que tener en cuenta cuál es la porosidad de la misma, cuál es el tamaño del poro. Es decir, tenemos que tener al menos un análisis mineralógico con rayos X para determinar una aproximación del radio de la garganta poral, o puede revisarse con pozos con formaciones estratigráficas continuas. Esto es importante para saber qué tipo de fluido, qué tipo de aditivo se va a colocar. Propiedades del fluido producido. Tenemos que tener en cuenta la solubilidad de las partículas en los fluidos producidos, porque si nosotros formamos un filter cake para evitar la pérdida de los mismos hacia la formación, entonces tenemos que también saber con qué estos pueden ser degradados de tal manera de eliminar el daño que se ha producido por esa invasión de sólidos en la cara de la formación. La compatibilidad de la formación con cualquier fluido que se requiera para remover los sólidos. Eso es importante también, porque pues más adelante vamos a revisar cómo los ácidos también generan daño. Si sea un ácido sirve para estimular los pozos, que generalmente se hace con tipos de ácidos orgánicos e inorgánicos, y las metodologías. Sin embargo, tenemos que hacer pruebas para evitar una generación de un daño adicional, que en este caso pues pueden ser emulsiones, pueden ser precipitadas y demás. Un daño que es profundo y que está asociado con el filtrado del fluido. El filtrado líquido que se pierde en la formación durante las operaciones de pozo. Puede ser agua que contenga diversos tipos de concentraciones de iones positivos y negativos, como los surfactantes y los tensoactivos. Esto es muy importante porque pues la formación dentro de la misma contiene pH estable, y el pH estable está basado a cargas iónicas. Cuando hay una invasión de fluidos extraños al reservorio y cambia el tipo de cargas, genera una desestabilización dentro de las mismas. Y esto puede generar precipitados, como puede generar movimiento de finos dentro del mismo. El líquido es forzado en zonas porosas por presión diferencial. Está claro cuando se perfora. Cuando la presión hidrostática de la formación, cuando la presión hidrostática del pozo es mucho mayor a la presión del reservorio, desplazando o mezclándose con una parte de los fluidos vírgenes en el yacimiento. Esto puede crear bloqueos debido a que uno más de varios mecanismos que pueden reducir la permeabilidad absoluta del poro o restringir el flujo debido a los efectos de permeabilidad relativa o viscosidad. Los efectos de viscosidad incluyen emulsiones, pero también taponamiento por fluidos de tratamiento de alta viscosidad, que por alguna razón no se rompen o que se diluyen o no se diluyen lo suficiente para volver fácilmente al poro bajo la influencia de presión diferencial disponible. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay invasión de fluidos y incompatibilidad de las mismas, estos pueden generar dos cosas: una alteración iónica en el fluido mismo. Esto hace que se puedan generar fluidos de alta viscosidad, o también pueden generarse emulsiones o microemulsiones, de las cuales se establecen con los finos de formación y generan alta viscosidad en los fluidos, permitiéndole que éstas se queden dentro de las mismas, debido a que las presiones de reservorio no pueden tener la fuerza suficiente para poder desplazarlas. Una parte muy importante también es la saturación de agua, que provoca bloqueos por agua, o la reducción de permeabilidad de petróleo y gas. Estos aumentos de saturación viene cuando hay cambios de mojabilidad. Y los cambios de mojabilidad se producen cuando hay alteraciones iónicas entre la interacción roca-fluido. El filtrado líquido puede crear una emulsión viscosa
Con el petróleo virgen del yacimiento o el agua puede cambiar su humectabilidad de la roca hacia el petróleo, reduciendo la permeabilidad relativa del petróleo, es decir, cambia la movilidad del mismo. Las emulsiones estables dentro de una formación para estar asociadas con sistemas parcialmente mojados por petróleo. Eso es la característica más destacada cuando hay unas emulsiones estables dentro de la formación. Las emulsiones pueden ocurrir dentro de la formación entre dos fluidos invisibles como el agua y aceite. Estas pueden comprender dos tipos de emulsiones, lo que corresponde a agua en petróleo o lo correspondiente a petróleo en agua. Para comprender los efectos dañinos que pueden crear las emulsiones es importante comprender qué son las emulsiones. Una emulsión se define como un sistema que consiste en un líquido disperso en otro líquido invisible, generalmente en gotas de tamaño mayor que el coloidal. Se requiere energía para hacer una emulsión y los estabilizadores deben acumularse en la interfase entre los fluidos para evitar que la emulsión se rompa, es decir, los finos de formación. Los estabilizadores más significativos son partículas finas, las arcillas, asfaltenos y surfactantes, dependiendo de los efectos que ocurran en la interfase entre los dos fluidos. Algunas emulsiones pueden volverse muy estables y devastadoras para la productividad. En casos extremos, las emulsiones pueden de hecho matar un pozo. Cabe señalar que es muy raro que el petróleo autóctono y el agua de formación creen un bloque de emulsión. El agua de formación con el petróleo no crea una emulsión debido a que estos fluidos son vírgenes y están en estado eh, estable, es decir, los pH y las cargas iónicas que se tienen pues hacen que este tipo de fluidos no generen emulsión. Se encuentra en un estado en el cual pues ambos pueden fluir de acuerdo a sus permeabilidades relativas de cada uno de los fluidos. Sin embargo, cuando hay unas alteraciones en las cargas iónicas, tanto dentro de la roca o en los espacios porales, así como interacciones de roca-fluido, ahí es donde viene ya el tema respectivo a la emulsión. Una emulsión debido al filtrado, en este caso pues al lodo, o también puede ser producido por los fluidos de cementación, o también en los fluidos, por ejemplo, de fractura. La reducción de productividad causada por la emulsión está directamente relacionada con el aumento de viscosidad, creando por la emulsión y el radio de la gravedad. Las emulsiones de aceite en agua tienden a exhibir una mayor viscosidad que las emulsiones de agua en aceite. Cuanto mayor sea el porcentaje de la fase interna dispersa, mayor será la viscosidad resultante. La viscosidad de la emulsión siempre será mayor que la viscosidad de los componentes. Es lógico por el tema de la carga iónica. La reducción de la productividad causada por la emulsión está directamente relacionada con el aumento de viscosidad creando por la emulsión y el radio del área afectada. Las emulsiones de aceite en agua tienden a exhibir una mayor viscosidad que la emulsión de agua en aceite. Cuanto mayor sea el porcentaje en la fase interna dispersa, mayor será la viscosidad resultante. Podemos observar que incluso hasta un 42% o hasta un 45%, cuando las partículas son muy pequeñas, como están muy dispersas y la interfaz está muy estable, se generan una alta viscosidad. Es particularmente cómo funcionan los fluidos que no contienen carga polimérica, en este caso lo que son micelas y surfactantes. Son fluidos con muy alta viscosidad producida por un tipo de emulsiones en este caso, ¿no? Los bloqueos por agua. Los bloqueos por agua a menudo acompañan un aumento en la saturación del agua en yacimientos de permeabilidad baja o media.
Con esto, cuando aumenta la saturación del agua, aumenta la movilidad de la misma. El bloque de agua se define como una disminución de la premura relativa de petróleo y de una formación debido a las altas presiones capilares resultantes de la tensión interfacial del agua y del petróleo. Los bloqueos de agua ocurren cuando el agua queda atrapada dentro de los poros de una formación de permeabilidad baja o moderada. Cuando la permeabilidad supera los 200 milibares, rara vez existen bloqueos de agua. ¿Por qué? Por la facilidad y movilidad que se pueden tener. Para comprender mejor los fenómenos es importante una descripción de la presión capilar. El aumento de saturación de agua en las inmediaciones del pozo resulta de la invasión de filtrado o de la digitación o conificación del agua. En este caso, cuando hay una conificación o una migración de un acuífero, por ejemplo. La invasión del filtrado normalmente se denomina bloqueo por agua, dado que el agua tiene una tensión superficial más de 72 dienas por centímetro, resistirá el desplazamiento de los hidrocarburos producidos, por lo que todos los fluidos que entren en contacto en la formación productora deberán tener la tensión superficial reducida entre 20 y 30 dienas. El grado a la que se reduce la productividad de petróleo depende del grado de saturación de agua y del radio de la zona afectada. En muchos casos, por ejemplo, cuando tenemos un acuífero o cuando hay un pozo inyector, cuando hay unos fingering o cuando hay unas fisuras naturales, entonces estas tienden a tener una mejor comunicación, y esto cuando hay un cambio de mojabilidad, entonces el agua se mueve mucho más rápido sobre estos tipos de porosidad secundaria, ¿no? Esto hace que se puedan mover mucho más rápido el agua que el petróleo y pueden generar los bloqueos en los mismos. Cuando dos fluidos invisibles como el aceite y el agua están juntos en contacto con la superficie de la roca, uno de los fluidos tendrá tendencia a adherirse a la formación, o sea, hacia la superficie de la roca. Esa es donde viene el término humectabilidad o cambios de mojabilidad. Generalmente, el término humectabilidad o mojabilidad se refiere a una medida en la que el fluido se adhiere preferentemente a la superficie. La mayoría de los yacimientos productores generalmente existen en un estado mojado por agua, es decir, que el agua con nata o el agua del yacimiento se adhiere preferentemente a la roca. La humectabilidad se describe como el ángulo de contacto. Si el ángulo de contacto es inferior a 90, se dice que la superficie de la roca está mojada por agua. Por otro lado, cuando el ángulo de contacto, su ángulo es mayor a 90, se dice que la superficie está mojada por petróleo. O generalmente por el tipo de fluido que se hace la prueba. Vamos ahora a revisar lo que corresponde a daño de formación por la teoría de perforación. ¿A qué me refiero con teoría de perforación? Que son a los disparos. Las terminaciones de un pozo entubado introducen nuevas restricciones en una formación. Estos pueden afectar su productividad. Principalmente, una de las preocupaciones es cómo las características físicas del túnel lo hacen muy susceptible al toponamiento de contaminantes sólidos. Es decir, cuando el pozo se cementó o se entubó y queremos realizar la comunicación del reservorio hacia el pozo, entonces se generan algunos disparos, pero los disparos pues tienen unas características de las cuales tanto puede ser su ancho o su morfología, así como también el tipo de daño que generan por la explosión o el compactamiento en la cadena de formación, tienden a generar pues un tipo de restricción en el flujo, y esto también hace que el índice de productividad caiga o baje, o sea, diferente a los de los pozos vecinos. Uno de los principales factores es la densidad de disparos. El trabajo de McDowell en Mustang de 1950 muestra la relación entre la densidad de los disparos, la penetración de los disparos y la productividad. Llegaron a la conclusión de que para que un pozo perforado tenga productividad equivalente a una terminación de un pozo abierto,
debe haber mínimo 4 disparos abiertos por pie, con al menos 8 pulgadas de penetración. En el artículo 1064.9 de la ISP Harry McLeod, el efecto de las condiciones de disparos en el rendimiento del pozo describe la zona triturada que rodea los disparos. Esta pequeña zona puede afectar drásticamente la productividad del pozo. ¿Por qué? Por la misma trituración en la cara del disparo. Alrededor de cada perforación hecha en la roca existe una zona compactada con un espesor de aproximadamente media pulgada. La permeabilidad de esta zona compactada se reducirá entre un 10 a un 25% de la permeabilidad de la roca justo antes de la perforación. La compactación tiene lugar cuando se crea un agujero por el impacto del revestimiento del metal de la carga conformado desintegrado. También hay que considerar que, de acuerdo a la densidad de disparos, no todos los disparos, pues, al momento que comunican a la formación, quedan libres, sino estos también pueden ser tapados. O por unos contaminantes de, de los residuos de los disparos o por alguna otra razón. Es por ello que los trabajos de disparos deben diseñarse para lograr un rendimiento lo más cercano posible al pozo abierto. Normalmente son 12 tiros por pie. Otro tipo de daño es el daño a la formación causado por bacterias. Hay muchas fuentes de contaminación bacteriana en el tratamiento de pozos de petróleo y gas. Los principales portadores de bacterias son los fluidos de fractura, en muchos casos las aguas de inyección o los fluidos de perforación y terminación, cuando estos no llevan los biocidas o bactericidas adecuados. Quizá la mayor fuente de bacterias son los fluidos de fracturamiento base agua. ¿Por qué? Porque cuando se realizan trabajos de fracturamiento hidráulico, se busca generar una fractura o una fisura que alcance varios pies hacia la formación y de tal manera poder llevar la propante hasta la punta. Entonces, el fluido de acarreo en este caso pues puede ser agua, y si este agua no contiene los biocidas o bactericidas adecuados, pues podemos tener un radio de penetración muy grande que contenga bacterias. El tratamiento de los fluidos portadores con bactericida eficaz puede prevenir estos problemas. Poco después de que un pozo en un yacimiento se trata con un fluido contaminante con bacterias, los pozos contiguos en el yacimiento pueden contaminarse y estar sujetos a la corrosión por sulfuro de hidrógeno. En este caso, cuando la bacteria es una bacteria sulfato reductora. El petróleo del yacimiento puede servir como fuente de energía y acelerar su adaptación al entorno del yacimiento. Aunque estas bacterias son extremadamente pequeñas, hablando de 1 a 3 micrones, la gran cantidad de bacterias presentes en el fluido puede causar problemas de taponamiento en los pozos de inyección. Generalmente los peores problemas resultan de los subproductos o procesos químicos de ciertos organismos. La mayoría de las aguas en los campos de petróleo contienen bacterias aeróbicas o anaeróbicas. Las aeróbicas las que pueden vivir con oxígeno y las anaeróbicas las que no pueden vivir con oxígeno. Algunas de estas bacterias que causan problemas son las bacterias sulfato-reductoras, las bacterias formadoras de limo y las bacterias de hierro. Una de las principales causantes del sulfuro de hidrógeno son las bacterias sulfato-reductoras. Las bacterias de género de sulfovirio, comúnmente conocidas como bacterias sulfato reductoras, son las que más preocupan a los pozos de petróleo. Esta bacteria es anaeróbica, requiere un ambiente libre de oxígeno y se digiere iones de sulfato disueltos en agua para producir gas de sulfuro de hidrógeno. La corrosión resultante y el lodo bacteriano reducen las tasas de flujo hacia los pozos.
de inyección y hacia afuera de las formaciones productoras. Durante este proceso de corrosión se produce sulfuro de hierro. Este material se insoluble en el agua y actúa como un agente de taponamiento. El término familiar agua negra se refiere a una suspensión de sulfuro de hierro en agua. Estos microorganismos pueden prosperar en casi cualquier tipo de agua, dulce o salada. También pueden encontrarse en arroyos, estanques y formaciones de agua subterránea. Una vez introducido este organismo, generalmente se encontrará en áreas estancadas del sistema en el fondo de pozos o tanques de almacenamiento y debajo de depósitos tales como acumulación de incrustaciones que proporcionan un ambiente anaeróbico. Pueden ser introducidos en un yacimiento por cualquier fluido base agua, siendo uno de los peores infractores los fluidos de fractura, cuando no son tratados adecuadamente. Una vez en el yacimiento, se adapta rápidamente al medio ambiente y comienzan a correr los equipos de destruir la formación. Las colonias de estas, eh, las colonias de estas bacterias, pues, se introducen dentro de los espacios porales y esto hace que disminuya la gran temporal y puedan tapar y puedan generar taponamientos. Y asimismo la producción del sulfuro de hidrógeno, esto afecta, pues, es un gas que afecta a la corrosión de los metales y esta forma de quitar la integridad al, a los que dicen de producción o también pues al malogrando las instalaciones de producción bajadas en el mismo. La bacteria productora de limo es otro tipo de bacteria que causa problemas en condiciones aeróbicas. Esto quiere decir que requiere un ambiente rico en oxígeno. Varios tipos de bacterias son capaces de producir grandes masas de baba o altas viscosidades que pueden causar graves problemas en taponamiento. Estas bacterias generalmente se encuentran donde hay agua dulce o en agua superficial que está expuesta al agua producida. Como podemos ver, esto más se puede ver en las temas, en las tuberías de producción, en las facilidades de producción de superficie. Las bacterias de hierro, una bacteria muy común que puede causar problemas es la bacteria de hierro. Esta bacteria es aeróbica, requiere un ambiente rico en oxígeno y tiene la capacidad de oxidar hierro ferroso, soluble en agua, y hierro fórico insoluble en agua, en sus procesos metabólicos. Los problemas que crean las bacterias de hierro son los taponamientos de pozos de origen, filtros y líneas de superficie, al igual que las bacterias productoras de limo. Daño de formación ocasionado por trabajos de workover. En este caso nos centraremos en lo que son las acidificaciones. El daño en la formación generalmente ocurrirá durante el trabajo con ácido. Por lo tanto, es necesario asegurarse de que los beneficios de estimulación superen los efectos negativos del daño creado o existente para que el trabajo sea exitoso. Es muy controversial porque cuando no se hacen las pruebas adecuadas para poder realizar estos trabajos de edificación, el daño que puede producir este tipo de fluidos puede ocasionar de que se abandone el pozo. ¿Por qué? Porque puede generar diversos tipos de daño correspondientes a desconsolidaciones, munición de finos, subproductos de reacción, incompatibles químicas, precipitaciones de compuestos de hierro, emulsiones o slash. Por eso es muy importante conocer qué tipos de pruebas que tienen que realizar antes de realizar este tipo de trabajos, conocer muy bien el tipo de las formaciones que se van a tratar. Los tipos más comunes de daño de formación causados durante la edificación son, en este caso, la desconsolidación de formaciones cuando no hay una buena concentración de ácido o eh, supera la solubilidad de la matriz, el cual genera estabilización en los finos o cuando hay incompatibilidades químicas. Lo que corresponde a desconsolidar de formaciones. Los problemas y daños resultantes de la desconsolidación de las formaciones pueden ser muy graves. La permeabilidad reducida debido a la movilización del material de formación puede detener la producción en si la arena de formación que fluye hacia el pozo causa numerosos problemas con el equipo de producción que pueden ser extremadamente costosos.
El potencial de daño debido a la consolidación depende de la geomorfología de la formación, la fuerza del ácido y el volumen del ácido bombeado. Esto quiere decir que si nosotros bombeamos ácido sin conocer el tipo de matriz que tiene la formación y tenemos unas altas solubilidades, esto puede consolidar la roca porque el material cementante de la misma pues queda degradado. Y esto puede también producir no solamente eh, el movimiento de los granos de la roca, sino también los filos que contiene la misma. Un conocimiento completo de la mineralogía y geomorfología de la formación es muy esencial. Por ejemplo, si la formación consta de 10% de material de carbonato y este material cementa los granos de arena, no es deseable disolver todo este material con ácido. ¿Por qué? Porque este material, como es el cementante, pues puede desconsolidar, puede generar el desprendimiento de los granos que tiene la roca. Esta situación se debe usar volúmenes y concentrados de ácidos reducidos cuando se realiza un lavado previo antes de los ácidos. Movilización de finos. La liberación y movilización de arcilla y otros materiales de silicato pueden dañar severamente la productividad de pozo, dado que el volumen dado del ácido fuerte disuelve más formación que el mismo volumen de ácido débil. La reacción puede liberar un mayor volumen de finos insolubles. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, lo que comentamos anteriormente, cuando el ácido ataca el material cementante o ataca a al material que se encuentra eh, mm, adheriendo los granos de formación, pues esto genera mucho material fino o desprendimiento de finos. A medida que el pozo vuelva a ponerse en producción, los finos que se han liberado pueden migrar y formar un puente en la cercanía del pozo. Los finos liberados también pueden actuar para estabilizar las emulsiones. Ese es lo más común que hay en la formación. Estos finos se pueden depositar en la interfase de los fluidos invisibles y por cambios iónicos estos pueden estabilizar una emulsión. El uso de surfactantes no iónicos o aniónicos o solventes mutuos ayudan a humedecer con agua estos finos, evitando así la estabilización de la emulsión. Es correcto. Cuando un surfactante envuelve un fino, en este caso los no iónicos, estos ayudan a evitar de que el fino sea más propenso a ser humectable. Entonces, al ser humectable por agua o mojable por agua, esto va a introducirse en la fase acuosa y no en la interfaz entre el petróleo y el agua. Más importante aún, si los finos se humedecen con aceite, aumenta la capacidad de los finos para migrar. También se debe considerar el uso de agentes de suspensión, agentes estabilizadores de finos. Los subproductos de reacción. Esto es muy importante conocerlo, y especialmente conocer la composición mineralógica que tiene la formación. En muchos casos, cuando hay anhidrita o el sulfato de calcio está presente, puede surgir un problema de precipitación. Esto ocurre porque el sulfato es menos soluble en ácido gastado que en ácido vivo. Dado que el sulfato de calcio tiene una solubilidad máxima en ácido clorhídrico dentro del rango de 8 a 12%, su reprecipitación se puede minimizar mediante las soluciones de tratamiento de alta concentración. Sin embargo, una alta concentración de ácido pues puede generar una alta solubilidad del material cementante. Entonces, pues es importante conocer qué tipo de ácidos tiene que colocarse en la formación, y esto se debe pues a un mejor estudio de la morfología o mineralogía de la misma. Al ingresar a la formación, la solución ácida disuelve una cantidad mínima de yeso. A medida que el ácido reacciona, su capacidad para disolver aumenta el yeso. Sin embargo, el cloruro de calcio, formado como subproducto de la reacción de ácido, y la piedra caliza ejerce un efecto opuesto.
lo que resulta que una estabilización general de la cantidad de disuelto. Además de disminuir la solubilidad, en este caso la anhidrita, el cloro de calcio aumenta la viscosidad del ácido gastado. Una solución de 15% de ácido cuando reacciona completamente con la piedra cálida se convierte en una solución de 18,9% de cloro y calcio. Si la concentración de ácido hubiera sido de 28%, el ácido gastado tendría 30,7 de cloro y calcio. La viscosidad de la última solución es aproximadamente el doble de la primera, aproximadamente 3 veces al HCl vivo al 15%. Entonces esto quiere decir que cuando hay este tipo de rocas, en este caso la anhidrita, y cuando hay yeso presente, esto puede generar un problema, porque cuando hay una liberación del cloro y calcio junto con, con el yeso, esto puede generar, y ácido gastado puede generar altas viscosidades en el fluido y por ende pues una menor movilidad en el reservorio. Los ácidos fuertes, cuando se gastan, tendrán una mayor concentración de subproductos de reacción disueltos de un ácido más débil. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los HCl, que es muy más agresivo y al ser mucho más fuerte, al combinarse en este caso con las partículas en la formación o con los minerales de la formación, esto puede generar mucho más reacciones, a diferencia de un ácido débil como son los ácidos orgánicos. La solubilidad de otras sales generalmente se reduce en ácido agotado. Si se encuentra agua de formación con un alto contenido de cloro y sodio, puede ocurrir la precipitación de sal. Este es otro problema. Muchos subproductos de reacción pueden formarse cuando ciertos minerales se disuelven con ácido fluorhídrico. La cantidad de precipitados realmente formados depende de una gran medida de la temperatura estática de fondo, el tiempo de contacto con el ácido en la formación. El precipitado más conocido es el bifluoruro de calcio, que es un subproducto formado por la reacción del ácido fluorhídrico vivo con el material del carbonato de calcio. El ácido fluorhídrico que reacciona con los materiales arcillosos puede formar subproductos como el ácido fluorsilícico y el ácido fluoralumínico. Estos ácidos reaccionan aún más con los materiales de carbonato para formar sílice hidratada y aluminio. Estos compuestos hidratados se precipitarán fuera de la solución en volúmenes que son mucho mayores que el volumen del material de formación original disuelto, lo que aumenta significativamente el potencial de daño. Por lo tanto, cuando nosotros coloquemos ácido fluorhídrico con materiales arcillosos, tenemos que tener en cuenta qué tipo de formación es lo que tenemos al frente, especialmente si son formación con materiales carbonatados. A menudo se pasa por alto el contenido de feldespato de la arenisca. El ácido fluorhídrico que reacciona con el feldespato de potasio formará un subproducto precipitante de hexafluorosilicato de potasio. El hexafluorosilicato de sodio también precipitará cuando hay alta concentración de ácido fluorhídrico, reacciona con el feldespato de sodio. Los siguientes son pautas generales que se pueden usar para minimizar el daño asociado con los precipitados formados como subproductos de reacción con ácido fluorhídrico. Estas son pautas generales, como por ejemplo utilizar agentes quelantes y secuestrantes, basar la selección en propiedades mineralógicas de la formación, determinar los volúmenes de prelavado de ácido fluorhídrico a partir de análisis de solubilidad, permeabilidad, porosidad de la formación. Esto es muy importante, el prelavado de los mismos, es decir, la combinación del ácido fluorhídrico o un ácido orgánico que ayude y ataque al material carbonatado antes de que entre el ácido fluorhídrico es importante, ya que el ácido fluorhídrico en combinación con el material carbonatado puede generar precipitados que son de volúmenes muy importantes y pueden tapar las glandas porales. Es por ello que es mejor determinar unos volúmenes adecuados para el prelavado. Hay que tener un lavado en exceso de tratamiento con ácido, con 4 o 5 pies de distancia del pozo según Abrams, de tal forma de tener un buen lavado de
de los subproductos, con en este caso con una sal muy inerte, que puede ser cloruro de amonio, cloruro de sodio y potasio, ¿no? Pero previo pues a los ensayos de compatibilidad que se puedan tener con ambos fluidos, tanto ácidos y salmueras. Reducir el mínimo de tiempo de contacto del ácido a 4 horas. Es suficiente 4 horas para poder determinar la solubilidad que tenga el ácido en la formación. Esto se hace a través de pruebas. Entonces, mientras menos tiempo se pueda dejar el ácido gastado en formación, es mejor, debido a que te genera menos precipitados o menos subproductos que puedan generar a partir del ácido gastado. La fuerza del ácido debe determinarse a partir de la temperatura estática del fondo de pozo. Esto es importante porque a mayor temperatura, la temperatura es un catalizador de las reacciones del ácido. Y esto puede generar pues que el ácido sea mucho más agresivo con respecto al material cementante mismo, en este caso en la matriz. Incompatibilidad de aditivos. La incompatibilidad de aditivos en los trabajos de volcor o acidificación es esencial porque pues estos te pueden generar mucho o te generan una emulsión y esto puede generar viscosidades o te puede generar slash por el tema de cambios o intercambio iónico. Al elegir los aditivos que se incluirán en un tratamiento ácido, siempre se debe considerar la compatibilidad de los aditivos entre sí, la solubilidad, la dispersabilidad y la compatibilidad química. Deben verificarse en el laboratorio antes de bombear el sistema ácido al pozo. Componentes de hierro. La precipitación de hidróxidos de hierro puede dañar gravemente al pozo. Hay dos formas de hidróxido de hierro que pueden tenerse en cuenta: los ferrosos y los férricos. Los ferrosos que son con 2 positivos y los férricos con 3 positivos. 3 electrones de valencia y 2 electrones de valencia. El hidróxido ferroso se precipitará a pH de 5 o más, mientras que el hidróxido férrico se precipitará a un pH de 2.2 o más, por lo que el hidróxido férrico es el principal que debe preocuparse. ¿Por qué? Porque cuando hay trabajo de edificación, entonces baja el pH del fluido. Algunos agentes de control de energía están diseñados para reducir el hierro férrico a hierro ferroso. En este caso, pues, los aditivos que son los reductores, mientras que otros están diseñados para mantener un pH bajo, como por ejemplo el ácido acético. La fuente más común de problemas de hierro en un pozo son los tubulares, según el casing. La tubería no está cubierta con una cascarilla de laminación en forma de óxido ferroso y óxido férrico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un tubo es nuevo, así esté limpio, estos están recubiertos por unas películas de óxido ferroso o óxido hierrico. Es por eso que cuando se realiza un trabajo de edificación, lo primero es limpiar ese tipo de tuberías a través de un secuestrante o a través de un quelante, de tal forma de atrapar esos iones y estos no ingresen a la formación. El ácido se disolverá y se alojará estas incrustaciones de la tubería a medida que se bombea el pozo y las llevará hacia la formación. Los agentes de control de hierro utilizados actualmente solo pueden controlar eficazmente hasta 10.000 partes por millón de hierro. Los estudios de casos han demostrado que el ácido en menos de 9.000 pies de tubería puede recorrer hasta 100.000 partes por millón de hierro disuelto. Por esa razón, las sartas de tubería siempre deben limpiarse de escamas de hierro con un tratamiento de decapado antes de bombear el ácido a través de ellas y hacia la formación. El sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno en un pozo crea problemas con la corrosión en los tubulares, en el casing. Para formar sulfuro de hidrógeno que se precipita y puede dañar el pozo cercano. Además, cuando se bombean ácidos a un pozo, el sulfuro de hierro reacciona con el ácido para formar sulfuro de hidrógeno. Esto es muy importante. Y el cloruro de hierro que se transporta a la formación donde pueden volver a precipitar a medida de que se gasta el ácido.
El sulfuro de hidrógeno en cualquier concentración también puede reaccionar con aditivos acidificantes, tales como inhibidores de corrosión y agentes gelificantes de ácido para formar precipitados. La presencia de cualquier sulfuro de hidrógeno hará que el inhibidor de corrosión sea ineficaz, independientemente del tipo de inhibidor o intensificador. Para evitar estas reacciones se deben usar secuestrantes de sulfuro de hidrógeno, como el HS-2 con el ácido. Debe tenerse en cuenta que ciertos tipos de ácidos desviadores de productos químicos utilizan hierro como agente reticulante y no deben utilizarse en pozos que contengan sulfuro de hidrógeno. En muchos casos, por ejemplo, los trabajos de fracturamiento tienen agentes reticulantes que tienen base composición de hierro. Estos, cuando hay formaciones con presencia de sulfuro de hidrógeno, pues es mejor evitarlos, debido pues que estos pueden reaccionar y formar precipitados y por ende tapar los canales porales o reducir la conductividad. Tenemos también las emulsiones. La mayoría de petróleos crudos contienen químicos naturales que frecuentemente actúan para estabilizar las emulsiones formadas con ácido o con ácido gastado durante el tratamiento. En general, la tendencia a formar emulsiones aumenta con la concentración del ácido. La viscosidad de emulsión, siendo mayor que la de cualquiera de sus componentes, impide su flujo desde formación hacia el pozo. Al diseñar tratamientos se debe considerar lo siguiente. Las emulsiones pueden prevenirse si se prueban, cuando se hace un ejercicio de compatibilidad en laboratorio. El petróleo crudo de los pozos vecinos puede tener diferentes tendencias emulsionantes. Esto ocurre muchas veces cuando los pozos no tienen una continuidad estratigráfica. El tratamiento excesivo con surfactantes puede causar una emulsión, por supuesto. Esto genera cuando hay demasiada carga iónica. La producción se ve gravemente obstaculizada debido a las altas viscosidades inherentes a la emulsión. Las emulsiones suelen ser muy fáciles de prevenir mediante la selección de los agentes de superficie correctos y pueden determinarse fácilmente mediante pruebas de laboratorio sencillas. Siempre que sea posible, las pruebas de emulsión se deben realizar utilizando muestras de petróleo crudo del pozo a tratar y las soluciones de tratamiento ácido propuestas. A menudo se supone que si un sistema ácido no forma una emulsión con el crudo de un pozo de campo, no formará con los demás. El petróleo crudo de los pozos vecinos puede tener tendencias muy diferentes a la formación de emulsiones. Pero como comento, este tiene que tener una continuidad estratigráfica. Cuando no lo tiene, es muy probable que puedan existir diferencias entre tendencias emulsionantes de los crudos por una u otra razón, temperatura, viscosidad o por contenido asfalténico. Los slash. El slash en algunos crudos reacciona químicamente con ácido clorhídrico durante los tratamientos de estimulación para formar partículas sólidas y semisólidas, llamadas slash o slash asfaltenos. Por ejemplo, cuando tenemos crudos con características asfalténicas y inyectamos ácido clorhídrico, pues genera una reacción de la cual puede generar unos precipitados como unos lodos con altas viscosidades que son insolubles y tienen muy baja movilidad dentro de la formación y hasta a veces no son movibles. Esto puede restringir o tapar por completo los canales de flujo en la formación productora, lo que reduce la efectividad del tratamiento con ácido. Se puede decir lo siguiente: se forman en pozos que producen crudos asfálticos. El pH bajo desestabiliza la dispersión coloidal asfáltica. Se requieren solventes altamente aromáticos para su remoción, en este caso el xileno o el tolueno. Se forman más fácilmente con ácidos más fuertes, en este caso con ácidos inorgánicos como por ejemplo el HCl. Con respecto pues a los ácidos más débiles que corresponden al acético fórmico o ácidos orgánicos, también hay la probabilidad que se puedan formar, sin embargo es menor, debido pues a que la interacción que tienen no es tan fuerte como el HCl.
La formación de slash al acidificar puede ocurrir en cualquier crudo que contenga asfaltenos. En general se puede decir de que si el crudo tiene tendencia a formar slash, es más probable que se forme con ácidos más fuertes y en mayores volúmenes. Los petróleos crudos con esta tendencia pueden identificar mediante de laboratorios simples y luego se pueden diseñar tratamientos para prevenir su formación. Como por ejemplo tenemos pues el, los inhibidores de slash, ¿no? Estos actúan básicamente en el pH de los crudos para evitar la precipitación de los mismos. Sin embargo, lo más adecuado es bombear inicialmente eh, tratamientos orgánicos de tal forma de evitar, en este caso, pues, eh, que los asfaltenos precipiten y con esto, pues, tratar de tenerlos dispersos y disueltos dentro del mismo. El slash se forma cuando los asfaltenos se precipitan en el petróleo crudo. El material alfático existe en la formación como una dispersión coloidal de minutas partículas de asfalteno permeables por maltenos y absorbidos por los mismos. Estas micelas de malteno-asfalteno están estabilizadas por un doble enlace electrólico. El entorno del pH bajo creado por los ácidos interrumpe este vínculo y provoca la desestabilización de los asfaltenos, lo que permite agregarse y precipitarte fuera del petróleo crudo. Desafortunadamente, los islas es extremadamente difícil de eliminar porque es insoluble en la mayoría de soluciones de tratamiento, por lo que la mayor parte de esfuerzos se dirige hacia la prevención en lugar de la corrección. Concentraciones de ácido tan bajas como 1% han producido slash con crudos susceptibles. La prevención de los sedimentos generalmente se vuelve más difícil a medida que aumenta la concentración del ácido. Los slash son muy viscosos y generalmente requieren del uso de un solvente altamente aromático, el sileno o el tolueno, para su eliminación. Se deben utilizar procedimientos de prevención de lodos cuando se acidifican pozos que producen crudos alfanténicos.